Mire, usted puede haber matado, usted puede haber hecho las cosas más terribles del mundo y si usted se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Pero lo dice claramente en su palabra. Blasfemar contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no le va a perdonar al hombre. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esas falsas doctrinas y esas falsas enseñanzas. Y entendemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y que la palabra dice que en los postreros tiempos aparecerán burladores, falsos maestros, falsos profetas. Amén. Amadores de sí, hombres amadores de sí, vanagloriosos. Amén. Todo eso nosotros lo sabemos. Buenos días, amados hermanos. En esta preciosa mañana vamos a estar abriendo la escritura en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y dice así la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre mío, por tu bendita palabra. Amén. Hermanos, en nuestra vida de evangélicos, en nuestra vida de siervos del Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro amado Salvador, como nuestro único y soberano Salvador, hermanos, declaramos una guerra contra las tinieblas, o las tinieblas nos declaran más bien una guerra a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque pasamos a formar fila del ejército. Por eso es que la palabra dice que Jehová de los ejércitos. ¿Y quiénes somos entonces nosotros? Nosotros somos los soldados de ese gran ejército. Amén. Y por eso la bendita palabra dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Pero primeramente dice, fortaleceos en el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Primero nosotros tenemos, hermanos, que ayunar, orar, ¿verdad? Buscar el rostro del Señor, inquirir en su presencia, tener una vida que a Dios le agrade, obedeciendo sus mandatos, amén, y fortalecernos en el Señor, ¿ok? Y luego dice, y en el poder de su fuerza, nuestro Dios es todopoderoso, hermanos, amén. Nosotros tenemos que fortalecernos en ese poder, amén, gloria a Dios. Por eso es que dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No dice de una parte ni de otra, dice toda la armadura de Dios. Y ahora adelante vamos a hablar cuál es esa armadura de la cual habla Pablo, amén, a los Efesios. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice, hermanos, amén, para que podamos resistir las acechanzas del enemigo. Pero ¿cuáles son esas acechanzas? Qué difícil es para nosotros a veces entender, hermanos, que detrás de una situación difícil, sea cual sea, está el enemigo. Qué difícil es para nosotros ver a Satanás detrás de la contienda, del pleito, de la enemistad, del disgusto o de la insatisfacción en X o Y situación. Es muy difícil discernirlo, hermanos, porque nosotros somos carne y nuestras pasiones, ¿verdad? Nuestra ira, nuestro enojo o nuestra tristeza o nuestro dolor o nuestra decepción
nos hace a nosotros reaccionar humanamente, valga la redundancia, amén. Pero si nosotros empezamos a mirar espiritualmente y a discernir, hermanos, nos damos cuenta de que el problema no es tan grande, de que tenemos la solución. ¿Dónde está la solución? La solución está en fortalecernos en el Señor, en buscar su rostro, en inquirir en su presencia de madrugada, hermanos, en orar por aquellas personas que en un momento determinado están en enemistad con nosotros, amén, o que en un momento determinado pues han decidido llevarnos la contraria o hacernos, como decimos los latinos, la vida de cuadritos o fastidiarnos, ¿verdad? Todas estas cosas, detrás de todo esto, ya sea tu amiga, ya sea tu esposo, ya sean tus hijos, ya sea tu suegra, hermanos, tenemos nosotros que discernir y saber quién está detrás de todas estas situaciones y que la solución, hermanos, la tenemos nosotros, amén. Es que las armas de Satanás son tan persuasivas, hermanos, él es tan sagaz, es tan audaz, que no logramos percibir, amén, que estamos cayendo en su juego. ¿Cuáles son esas armas, hermanos? Él siembra la cizaña entre hermanos. Eso está escrito incluso en Mateo 13:24, donde dice que el reino de los cielos es como aquel hombre que sembró, ¿verdad? Sus hombres también sembraron trigo, ¿verdad? Y en la noche, mientras dormían, vino el enemigo y también sembró la cizaña. Pero ¿cuándo la sembró? La sembró cuando dormían. Amén. Y esto está hablando de, no específicamente de que las personas estaban en la cama durmiendo. Está hablando del adormecimiento espiritual del evangélico. Amén. Está hablando cuando estamos dormidos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hemos dejado de orar, cuando hemos bajado la guardia en la oración. Cuando ya no leemos la Biblia, cuando estamos afanados, hermanos, en todas estas cosas que la vida nos pone por delante. ¿Me explico? Entonces, en ese momento es que Satanás siembra la cizaña, cuando estamos dormidos. Amén. Instiga, bueno, hay muchas otras formas. Instiga, hermanos, a la falsa doctrina. Muchas personas se decepcionan, dicen, wow, ¿y qué dice el Señor? Mejor es no conocerme que conocerme y apartarse. Bueno, hay muchas personas que una vez decepcionadas porque no han logrado lo que ellos estaban esperando, sus objetivos, pues empiezan a oír las voces negativas. Aquellas personas con el poder de persuasión que proviene de Satanás, de las tinieblas, y empieza a llevarlos a una falsa doctrina. Hay miles de falsas doctrinas, hermanos, amén. Y la Biblia es clara, como está escrito en 2 Corintios 4:4, y vamos a leerlo, en los cuales el Dios de este siglo, y observe que ese Dios está con minúsculas, hermanos, porque no está hablando de nuestro Señor Jesucristo, amén, sino del Dios de este siglo, y todos sabemos quién es el maligno, amén. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otra sección dice, por cuanto no han creído a la verdad, se les ha dado un espíritu de error para que crean a la mentira. Están totalmente cegados. Todo eso, hermanos, viene de parte del enemigo. Todas esas son las maneras, las armas que utiliza el enemigo para apartarnos de la verdad. Amén. ¿Y cuántas doctrinas han salido? Miles de doctrinas, hermanos. Personas que dicen que ellos son los superungidos, que el Espíritu de Santo les ha hablado a ellos únicamente. Y que la Biblia tú la tienes que leer solo y únicamente si lees los libros o la interpretación que ellos le dan a la Biblia. Hermanos, el Espíritu Santo no es privilegio de nadie. El Señor no hace acepción de personas. Y es más,
Cuando el Señor estuvo en el aposento alto, el Señor le dijo, yo me voy, pero le dejo a ustedes el Paracleto divino, les dejo al Consolador. Él los guiará y Él los llevará a toda verdad. Si usted tiene dudas con relación a algo, hermanos, métase en ayuno, en oración y clame a Cristo. El Señor lo dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que tenemos que hacer, hermanos, nosotros es clamar a Dios, buscar el rostro del Señor, inquirir en su presencia, amén, para que el Señor nos lleve a toda verdad. ¿Cómo yo puedo creer que una persona me diga a mí que el Espíritu Santo es una fuerza? Cuando, por favor, hermanos, ¿qué dice en el libro de Mateo? ¿Acaso no dice que el único pecado que Dios no le va a perdonar al hombre es blasfemar en contra del Espíritu Santo? Mire, usted puede haber matado, usted puede haber hecho las cosas más terribles del mundo y si usted se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Pero lo dice claramente en su palabra. Blasfemar contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no le va a perdonar al hombre. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esas falsas doctrinas y esas falsas enseñanzas. Y entendemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y que la palabra dice que en los postreros tiempos aparecerán burladores, falsos maestros, falsos profetas. Amén. Amadores de sí, hombres amadores de sí, vanagloriosos. Amén. Todo eso nosotros lo sabemos, pero nosotros tenemos armas que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos llegar a la verdad. Y eso es lo que el Señor quiere. Porque el Señor lo dijo en su palabra, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Al pueblo evangélico no le gusta leer la palabra, no tenemos el hábito de la lectura. Nos da sueño, pereza, de todo, hermanos, increíble. Pero tenemos que orar antes de leer la palabra del Señor para que esos ataques de Satanás no vengan a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, conocer la palabra. Nosotros tenemos que saber que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Amén. Entonces, hermanos, miren, en 1 de Juan 5:7 dice la bendita palabra, 3 son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Está hablando de la Trinidad. Hay doctrinas que dicen que no tienes por qué creer que hay una Trinidad. ¿Cómo no, hermano? Si el Señor lo está diciendo, no, pero es que eso no está en el canon bíblico. ¿Y qué está en el canon bíblico, hermanos? A ver, dígame. Que tú te puedes tomar unas copitas y que, pero no te emborraches. Después que tú no te emborraches, tú te puedes meter tus copitas. Eso sí está en el canon bíblico. Sí está en el canon bíblico que tú tengas el retrato de tu primera, segunda, tercera y cuarta generación en tu casa, hermano, que parece más bien como un mausoleo, un museo de dinosaurios, hermano. ¿Qué es eso? No, esta es mi bisabuela, esta es mi bisabuelo, mi tatarabuela, ¿qué es eso, hermanos? Eso es idolatría, eso es abominable a Dios. Cuando usted llega a esos hogares, usted siente que hay algo pesado en ese lugar. Mire, podemos honrar a nuestros ancestros, tenga un álbum de fotos familiares y allí lo tiene, pero no que desde que tú llegas a la casa encuentras, Dios mío, todo aquello. No, pero eso no es malo. Hermanos, por el amor de Dios, ¿cómo no va a ser malo? Eso es idolatría, eso es abominable a Dios. Amén. Y hay personas que se obstinan. Tú no puedes hablar con ellos porque su entendimiento ya lo tienen totalmente cegados, hermanos. Ellos están convencidos de que ellos están en la verdad, de que ellos están en la razón. ¿Cómo puede ser posible que después de conocer la verdad, de conocer la Biblia, de conocer todo lo que viene, de todas las doctrinas, hermanos, lo que es el rapto de la iglesia, lo que es todo lo que viene después de la gran tribulación, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque hay una confusión increíble entre lo que es el rapto de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Están muy confundidos con lo que es el gran trono blanco y lo que es el tribunal de Cristo, que es el infierno, que es el lago de fuego. Hermanos, en 1 Tesalonicenses 4:13 habla perfectamente de lo que es el rapto de la iglesia. Y lo dice, pero en las iglesias tradicionales hablan
una parte nada más, la otra parte la eliminan, hasta ahí llegan y más nada. Dice: el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahí llegan. Pero ¿y qué sigue después? Después dice: luego nosotros, los que hemos quedado, amén, seremos levantados y nos encontraremos con el Señor en las nubes y estaremos con Él por siempre. Eso es lo que sigue. No podemos leer una parte de la Biblia nada más. Eso es diabólico. Una incorrecta interpretación de la Biblia. ¿Qué es? Eso es una herejía, hermanos. Si viviéramos en tiempos antiguos, a mucha gente las quemarían en la hoguera. ¿Y cuándo se ha dicho que Dios te pide a ti que tú vendas tu nevera, que vendas tu refrigerador, que vendas hasta tu perro para que lo lleves a la iglesia? El Señor te está pidiendo a ti un pago por tus pecados. Es las indulgencias, eso quedó en el pasado. Porque entonces Martín Lutero no hizo nada, John Hall no hicieron nada, hermanos. Murieron por el gusto. Nosotros seguimos pagando indulgencias por nuestros pecados. Eso no puede ser, esas son falsas doctrinas. Eso no es bíblico. Si no está escrito en la Biblia, hermanos, eso no es bíblico. Y hay que pedirle al Señor que te lleve a la verdad, que te ilumine, porque una de las funciones del Espíritu Santo es iluminar nuestro entendimiento. Y Él nos lleva a toda verdad, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que hay pastores que nunca han ido a la escuela, sin embargo, tienen una interpretación sumamente correcta de la Biblia? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿De dónde viene esa sabiduría? Esa sabiduría viene del Espíritu Santo, porque son hombres de ayuno, de oración, hombres temerosos de Dios, aunque sean humildes, aunque sean analfabetas, hermanos. Amén, porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Tampoco es el privilegio de una mujer ni de un hombre. De que se le apareció no sé qué ángel y le dijo que él es el ungido de Jehová y yo soy seguidora de ese hombre. Y entonces yo me bautizo por los muertos, que esa es una, hermanos, esa es una de las costumbres paganas que habían y que Pablo peleó mucho por esas costumbres. Eso está fuera de orden, hermanos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que al conociendo la verdad, usted se desvíe de la verdad y usted esté siguiendo a hombres y no esté siguiendo la palabra del Señor? ¿Para qué la dejó Dios? Dios la dejó para que cada uno de nosotros seamos salvos, porque el Señor quiere que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento, hermanos, y que podamos estar en su presencia. Dios hizo al hombre para que le adore, no para que adore animales ni adore imágenes hechas por manos de hombre. Y eso lo dice 1000 veces el Señor en sus libros del Antiguo Testamento, en Ezequiel, Daniel, Jeremías. El Señor a todos los profetas les hablaba en contra de la idolatría, hermanos. ¿Por qué aborreció a su pueblo? Porque se dedicaron a ser idólatras, abandonaron al Dios Todopoderoso para ir en pos de dioses paganos y los adoraban, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que saber que detrás de todo esto, hermanos, está Satanás. Porque él es el que quiere desviar al hombre. Él es el que quiere que el hombre se pierda, hermanos. Que el hombre se aleje de Dios. Aquí lo dice claramente. Pervierte la palabra de Dios. La pervierte. Esa es una de sus funciones favoritas. Estorba las obras de los siervos también, hermanos. En el libro de Daniel se ve. Desde que decidiste orar, amén, lo dice el profeta. He tenido obstáculos. El príncipe de este mundo me ha obstaculizado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando estamos orando, vamos a tener obstáculos. Entonces es que se le ocurre al niño caerse, entonces es que suena el teléfono, entonces es que suena el reloj. Hermano, cuando tú estás orando, cuando tú te dispones a meterte con el Señor, Satanás va a poner todo tipo de obstáculos, hermanos. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Nosotros tenemos que entender y discernir que estas son las armas que utiliza el enemigo para apartarnos de lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Ciega a los hombres a la verdad, roba la palabra de Dios del corazón de los hombres. Lo dice el Señor en la parábola del buen sembrador. Dice que la palabra cayó,
¿verdad?, en el corazón del hombre, pero vino el enemigo y la robó. Y este es el que estaba al lado del camino. Amén. Él roba la palabra de Dios. Él la saca de nuestro corazón. Amén. Acusa a los cristianos delante de Dios. Esa es su función favorita. Y nosotros lo vemos en el libro de Job. ¿Cómo acusó a Job? ¿Cómo no lo vas a tener bendecido? ¿Cómo no vas a tener a Job bendecido? Amén. Él acusa a Job. Quítale todo lo que tienes para que veas cómo te maldice. Amén. Esa es su función favorita, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios por lo bueno y por lo malo que nos suceda. Porque son pruebas. Amén. Y el enemigo quiere que tú maldigas a Dios. El enemigo quiere, hermanos, que tú te apartes del Señor. Que tú pienses que no, esto no me conviene. Pero sí te conviene. Porque cuando tú pasas la prueba, tú pasas a otro nivel espiritual, hermanos. Y vas a ver la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que el enemigo no quiere. ¿Cuáles son sus armas? Hermanos, ¿cuál es la fuerza del enemigo? El desánimo. Él trae el desánimo a las personas. ¿Cuántos pacientes evangélicos no atendí yo, hermanos, en depresión? Y cuando me decían, gloria a Dios, aleluya, decía, ¿usted es evangélico? Dice, sí. Digo, ¿y cómo no te das cuenta de que lo que tienes no es más que producto de un dardo de Satanás a tu mente y a tu corazón? ¿Acaso no sentimos gozo cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿Por qué tienes que estar, algunos por problemas patológicos, es verdad, sí tienen que tomar medicamentos, pero la gran mayoría, hermanos, lo único que tienen que hacer es fortalecerse en el Señor, buscar el rostro de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Todos esos son dardos del Satanás. Por eso es que habla de la armadura de Dios, hermanos. Por eso habla, y sobre todo dice aquí en Efesios, el escudo de la fe. El escudo, hermanos, de la fe. ¿Por qué el escudo? El escudo va a salvaguardar tu corazón. El escudo va aquí, hermanos. ¿De qué lo va a proteger? De los dardos de fuego del maligno. Aquí te lo estoy diciendo. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que mi Redentor me lo va a dar, yo sé que esa bendición viene, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que va a abrir la puerta de los cielos. Eso destruye todas las armas del enemigo. Tu fe en el Dios Todopoderoso, hermanos, para el cual nada es imposible. Amén. Ese es el escudo de la fe. Por eso es que habla de toda la armadura de Dios. Amén. No solamente el yelmo de la salvación, que es un casco. ¿Por qué va un casco? Porque los dardos de Satanás van a tu mente directamente. Van a tu mente y te lleva entonces a la depresión, a la desesperación, a la desesperanza, hermanos, a la tristeza. Al pensar que tú estás solo en este mundo, que nadie te puede ayudar, porque tú eres un hombre pobre, que no tienes influencias políticas ni tienes amigos en posiciones importantes, pero usted tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin, para el cual nada es imposible, y que dice que todo lo que le pidas a Él, siendo cosa buena y no dudando, Él te la concederá. Amén. Pero nosotros, más fácil es dejarse convencer del enemigo. Más fácil es caer, hermanos, en ese estado depresivo, en ese estado de desesperación, de desesperanza, hermanos. Y después viene lo que es la duda. Y posteriormente, la corona de la duda, que es la incredulidad. Y el hombre de Dios se va apartando, porque nosotros queremos que el Señor haga las cosas en mi tiempo, no en el tiempo de Dios. Señor, hermanos, tenemos que ser pacientes. Tenemos que soportar la prueba. Amén. ¿Y de qué más habla? ¿De qué otra parte de la armadura habla? Habla, hermanos, de la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Acaso no dice en Hebreos que la palabra de Dios es como toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos?
Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Eso es la palabra de Dios. Pero tenemos que leer la Biblia. Tenemos que conocer a nuestro Dios. El enemigo te conoce a ti. Conoce tus debilidades. Conoce hasta dónde tú puedes llegar. Nuestro Señor lo sabe mejor que Él. Pero Él también lo sabe. ¿Por qué? Porque Él quiere destruirnos, hermanos. Él es nuestro enemigo. Yo siempre he dicho que los boxeadores, hermanos, cuando van a tener una de estas grandes peleas, ellos estudian a su enemigo. Ellos ven cuál es su punto más fuerte, cuál es su punto más débil. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que conocer al enemigo, saber cómo trabaja, saber cuáles son sus artimañas. Amén. ¿Para qué? Para lograr entonces, hermanos, como dice, escapar de las garras del maligno. Amén. Él te engaña. Al enemigo le encanta la mentira. Él es el padre de la mentira. Siempre vendrá alguien, alguna persona utilizada por el enemigo a decirte, oye, pero deja eso. No sigas peleando, no sigas luchando. Mejor ve donde fulano, que él te resuelve. No, yo no tengo que ir donde nadie a que me resuelva absolutamente nada. Y usted tiene que decirle, apártate de mí, Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque me estás contaminando mi alma con tu palabra, con tu falta de fe. Amén. Y muchos incluso llevan a difamarlo a uno, a difamar a la iglesia, a difamar a los pastores, a difamar, Dios mío, todo lo que es de Dios. Amén. Les encanta porque eso viene de parte de Satanás, la difamación. Cuando usted ve a una persona difamando a otra, sepa que es presa de Satanás. Amén. Y por supuesto la desobediencia, ¿verdad? Porque todo esto lo único que conlleva es que el hombre se aparte de Dios y vaya directo al pecado, vaya directo a la desobediencia y venza a Satanás. Pero cuando usted se somete a Dios, hermano, cuando usted le dice al enemigo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que me va a levantar, que voy a salir de esta prueba, que voy a salir victoriosa, yo sé que Dios me va a abrir puertas, porque yo sé que mi Dios es todopoderoso. Hermanos, estamos entonces en victoria. Entonces sí podemos decir que estamos en victoria. Amén. Esto es lo que el Señor nos dice. Toda la armadura de Dios. Aquí habla de la verdad, habla de la justicia. Amén. Habla de la evangelización. Todo eso lo tenemos que hacer. Todo eso es toda la armadura de Dios. No es una parte, es toda, hermanos. Amén. Nosotros seguimos confiando en el Dios Todopoderoso, aquel Dios que dio su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En aquel Dios cuyos ojos vieron tu embrión. Nosotros seguimos creyendo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Dios les bendiga, hermanos. Acuérdate de aceptar al Señor como tu Salvador para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Dios les bendiga.